Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ganó el premio Mejores Fans en The Global Awards Crowns 2024. Felicitaciones, Jungkook. Seven subió 20 puestos en Spotify Global y se ubicó en el número 81. Vamos, sigamos escuchando Golden con enfoque a Seven, Standing Next to You y 3D. En Spotify Reino Unido, Who se ubicó en el puesto 193. Spotify Chile lugar número 5. Spotify México puesto 150. Spotify Corea número 1. Spotify Japón número 10. Spotify Brasil número 76. Spotify Canadá número 73. Spotify Estados Unidos número 17 y Spotify Global número 10. Debemos redoblar esfuerzos para que Who siga manteniéndose dentro de los top 10 en Spotify Global. No dejemos que Who caiga más puestos. Recuerda escuchar una vez al día playlist en Spotify. Cada reproducción cuenta. En su semana número 21 en la lista Billboard, Who se ubicó en el puesto 24 en los Global 200, número 30 en el Global excluyendo a Estados Unidos y 43 en los Hot 100. Así, Who se convierte en la canción más longeva de un solista coreano en la última década en estar en la lista Hot 100. Felicitaciones, Jimin. Según predicciones, Jimin podría caer en el temido lugar 50 en los Hot 100. Eso significaría que sería eliminada de la lista. Apoyemos a Who desde Estados Unidos y Puerto Rico. Necesitamos un poco más de esfuerzo para que Jimin siga en los Hot 100 en la semana 22. El medio de comunicación, Consequence, nombra a Who como la canción de K-pop con mayor impacto en 2024. Felicitaciones, Jimin. Jimin está nominado al premio Global Artist Award en los Hanteo Music Awards 2024. Vota por Jimin descargando la aplicación VIXE. Jimin se une a Jungkook como los únicos artistas K-pop en estar más de 400 días en Spotify Global Daily Top Artist Chart. Felicitaciones, dúo Ace. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards, categoría Rey del K-pop 2024. Recuerda que puedes votar cada una hora y es hasta el 31 de diciembre. Diario Militar J-Coop. Desayunaron. Pequeña porción de arroz, sopa de brotes de soja, pollo teriyaki guisado, ensalada de abadejo desmenuzado y kimchi. Almorzaron. Arroz, kimchi en sopa con fideos, pescado bacalao frito, papas guisadas con jamón, kimchi y uvas. Cenaron. Arroz con hierbas gondre, sopa de huevo y cebollín, filete de pollo, ensalada de brotes de soja y minari, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana menos 8 grados Celsius, despejado. En la tarde menos 2 grados Celsius bajo cero, mayormente despejado. Tarde-noche 1 grado, mayormente nublado. Nuevamente andan mintiendo y diciendo que Jungkook fue maltratado y que se cambió de base. Esto es precisamente la mentira que está en todos los sitios amarillistas y que personas sin comprobar si es cierto, lo reproducen como si fuera verdad. Dicen que Jungkook fue maltratado en un entrenamiento de supervivencia,
por no contener adecuadamente la respiración y que se burlaron de él, y que Jimin trató de hablar con sus superiores de esto pero no logró nada, y por eso Jimin se deprimió. Ni Televisa se atrevió a tanto para inventar tanto drama. Realmente no entiendo por qué inventan eso. Jimin y Jungkook están bien, juntos haciendo su servicio militar en artillería. Unos dijeron que Jungkook se fue con Tae y que Suga se fue con Jimin. Tan absurdo todo. Ellas creen que en el ejército puedes cambiarte de unidad como quieras y con quien quieras. Lo explicaré nuevamente, solo se postula una vez al ejército, eres designado a una unidad hasta que completas el servicio militar, no pueden ir dos amigos juntos a menos que hayan postulado al buddy system. Con eso queda completamente descartado que Tae y Suga estén con Jimin y Jungkook. Por lo que hemos visto en anteriores casos de acoso dentro del servicio militar, se les cambia de labores, turno y si es mucho y provoca depresión o ansiedad, se les cambia por el servicio militar administrativo. No sigan cayendo en mentiras, repito, Jimin y Jungkook son admirados dentro de su batallón. Firman sus álbumes, chaquetas, etc. Incluso un soldado enmarcó los autógrafos de ambos. ¿Hasta cuándo seguirán inventando? Déjenlos tranquilos en el servicio militar. ¿Sabías que? Lamentablemente el hate hacia el papá de Jimin ha sido horrible estas últimas horas, tanto así, que en su última publicación, que presentaban una nueva bebida para su cafetería, en los comentarios se llenó de odio para él y Jimin, por parte de Taekukas, solos de Jungkook y Tae. ¿Cómo sería el hate? Que terminaron por cerrar los comentarios de sus publicaciones. Paralelamente, fueron a poner comentarios de odio hacia Jungkook en su Instagram, las solos de Jimin, según ellas para defenderlo. Al final todo se convirtió en una ola de odio sin sentido. Es sumamente triste todo lo que ha pasado estas horas. Jimin, Jungkook, ni el señor Park merecen esto. El señor Park tiene su cafetería desde antes que Jimin debutara, siempre apoyó a BTS, con fotos en su local, cuando no eran conocidos y lo sigue haciendo. En su cafetería no solo hay fotos o regalos relacionados con Jimin, en la cafetería hay fotos y más cosas de BTS que las fans dejan con motivo del cariño que sienten por ellos. Y amablemente el señor Park habilitó un espacio para que las personas puedan expresar sus sentimientos hacia BTS y además reproduce la música del grupo en su cafetería. Como fans tampoco debemos cruzar límites y aprovecharnos de ese espacio, debemos cuidarlo y respetarlo. Si vas a la cafetería no dejes nada escrito sobre Jungkook, no involucremos al papá de Jimin en eso. Las haters andan buscando motivos para atacar como si fueran bestias hambrientas y sedientas de venganza. No es culpa del señor Park, tampoco de Jimin y Jungkook que lo que ellas piensen y crean no es real. Ahora ya lo sabes. Para calmar nuestros corazones de tantos sinsabores y para que nos recarguemos de alegría y energía, te dejo esta recopilación de Jungkook riendo. 요정인데. 지민이 형 진짜 왜 이렇게 웃기냐? Día 176. 자쿠지. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.